Vale. Buenos días de nuevo y muchísimas gracias a todos por la asistencia y bienvenidos a la Federación de Empresarios del Metal de Murcia, la Casa de los Empresarios del Metal. Empezamos la temporada con una jornada que está integrada dentro de la oficina Acelera Pyme del programa R.es. La jornada en concreto es sobre los nuevos derechos de los consumidores y obligaciones de las empresas, plazos de garantía, piezas de recambio y operaciones online. Como siempre, y no porque vayan pasando las fechas es menos doloroso, pues espero por un lado que hayan pasado un buen mes de agosto, pero por otra parte pues lamentamos que todos los días siguen habiendo fallecidos en la región de Murcia y el número que llevamos desde que se inició la pandemia son 1.700 dolores que hemos tenido desde marzo del año pasado. Pero dicho esto, pues la vida continúa y aquí está nuestra labor para apoyar, asesorar a las empresas y a cualquier persona que considere oportuno. Yo creo que el tema de hoy es bastante interesante y que, bueno, que posiblemente traigan dudas y ciertos conflictos, pero para eso la empresa debe estar primero asesorada y poner los medios. Labor que, por supuesto, está aquí su federación para ayudarle en lo que haga falta. Me acompaña la directora general de Consumo y Artesanía, Sonia Moreno. Buenos días, directora. Agradecerte a ti y a tu equipo la colaboración tan estrecha que tenemos desde tu nombramiento, no solamente en la jornada de hoy, sino que en los diferentes proyectos que llevamos hacia adelante, que sin duda pues, mejoran y nos sitúan en un mejor escenario a los consumidores y a las empresas. Quiero agradecer también, nos acompaña Rosa Sancho Cedrán, jefa del Servicio de Defensa y Consumidor, Ignacio Pérez, jefe de Servicio de Arbitraje y Consumo, y a Joaquina Galindo, jefa de Sección e Inspección de Consumo. Muchas gracias, ellos desarrollarán las diferentes ponencias. Muchas gracias a los tres, muchas gracias, directora, pues como siempre, pues colaborar aquí con la federación. Bueno, y sin más, pues cedo la palabra a la directora, no sin antes pues agradecerle que esta jornada como otras muchas no tienen su sentido si ustedes no están, pues aquí hay algunos presenciales, la mayoría están por videoconferencia si no asisten. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Buenos días, Andrés. Buenos días a todos y buenos días a todos los asociados que están trabajando con la FREN día a día para que lo que es cumplir la normativa y poder realizar todas las cosas como Dios manda en este momento. Me gustaría comentar que estas jornadas se vienen impartiendo por el personal de la Dirección de Consumo y Artesanía en los diferentes organismos públicos y privados. Y en este caso se celebra en colaboración con FREN con el fin de mantener a los empresarios informados de las novedades legislativas y obligaciones respecto a bienes y servicios. El día 1 de enero del 22 entra en vigor una nueva normativa que regula la garantía de bienes y servicios con la novedad del incremento del periodo de garantía. El objetivo de esta formación es informar a los empresarios de esta normativa que viene en consonancia con la directiva de la Unión Europea y el objeto es, pues, no es otra que responder a los principios de la Agenda de la Unión Europea 2030 y tener una economía circular sostenible en la región y en este caso con vosotros, con los empresarios. Muchas gracias. Pues vamos a dar paso, gracias directora. Vamos a dar paso a la primera ponencia que la va a dar Rosa Sancho, la jefa de servicios de consumo, en concreto. Por favor, Rosa. Sí. Sí, va a hablar sobre la ampliación del plazo de garantía, ¿verdad? Pues no, Rosa, por favor, siéntate aquí, que es donde está la cámara.
¿Esta es la mía? Sí. Ah, es que me habéis cambiado el formato. Sí. Estoy esperando que me pongáis la... Bueno, buenos días a todos. En principio, pues claro, dar las gracias a FREN porque evidentemente a través de María José se nos solicitó el hacer la jornada. En otras ocasiones también ya hemos hecho jornadas para informar a todos los asociados de FREN y la verdad es que la colaboración es muy estrecha, como ha dicho anteriormente el representante, el secretario general de FREN, de que la colaboración es bastante estrecha y no es solamente el tema de la jornada, sino también tenemos muchos temas que realizamos de forma conjunta. Uno de ellos es este que nos ocupa esta mañana por la importancia que tiene la entrada en vigor del Real Decreto Ley 7/2021 de 27 de abril, porque va a tener unas consecuencias, sobre todo para los empresarios, bastante importantes. Por supuesto, las consecuencias también son muy importantes para el consumidor, pero para los empresarios va a ser bastante gravoso, y más en tiempos de crisis, como estamos como consecuencia de la crisis económica, la crisis sanitaria provocada por la pandemia. Como ya he dicho, la ampliación de los plazos de la garantía es una consecuencia del Real Decreto Ley 7/2017, digo 2021, perdón, del 3 de abril, que es una transposición de diversas directivas de la Unión Europea. Entre ellas, una de ellas, que es la parte que más nos interesa o que estamos tratando aquí esta mañana, es la que se refiere a la protección y defensa de los derechos de los consumidores. Esto es un avance importante para los consumidores, en principio porque la ampliación de los plazos, como ahora veremos, que en principio son de 2 años, para el tema de los bienes nuevos va a ser 3 años. Como ya he dicho al principio, es muy interesante y muy importante para el consumidor, pero también va a ser un poco más gravoso para los empresarios porque van a tener que responder de la falta de conformidad o de los defectos originarios de los productos durante 3 años en vez de 2 como es hasta ahora. El objetivo de la Unión Europea, al realizar esta serie de directivas, que luego tiene la obligación, los Estados miembros tienen la obligación de hacer la transposición de esas directivas al derecho del Estado, al derecho nacional, no es otra que la de la sostenibilidad y racionalidad del consumo. Estamos llegando a un momento donde el consumo se ha disparado, donde estamos perjudicando notablemente al medio ambiente, donde el daño que está dando al planeta es muy importante y esto hay que pararlo. Entonces, la Unión Europea, ¿qué es lo que quiere? Bueno, pues ha aprobado una nueva agenda del consumidor, hay unos principios de economía circular, donde lo que se pretende es que los productos sean más duraderos, que tengan una mayor vida útil, que los productos sean de más calidad, y eso, ¿cómo se consigue? Bueno, pues obligando al empresario a que ese producto tenga más plazo de garantía. Si tiene que responder durante 3 años en vez de durante 2, procurará que el producto sea de una mayor calidad. Pero en este caso se trata no de un capricho de la Unión Europea, sino de un compromiso que tenemos todos los ciudadanos de por lo menos conservar el planeta y de dejar a nuestras generaciones futuras como mínimo el mismo planeta que tenemos actualmente. Entonces, para proteger ese medio ambiente, para proteger esos recursos naturales que cada vez son más escasos, pues no tenemos más remedio que ponerle freno. Y una parte de ese freno, pues la Unión Europea ha considerado que va a hacerlo a través del aumento de los plazos de garantía. Espérate, ¿se me ha saltado una? ¿Puede ser? ¿Cómo voy para atrás, María José? Exactamente. La ampliación del plazo, como he dicho, hasta ahora hay que distinguir entre los bienes nuevos y los bienes de segunda mano. Los bienes nuevos, hasta ahora, hasta el 31 de diciembre de este año, el plazo de vigencia, el plazo de garantía, perdón, va a ser de 2 años. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2022, el plazo se amplía a 3 años. Para el caso de que el producto no sea conforme o tenga un defecto originario. ¿Cuándo se entiende que un producto no es conforme o tiene un defecto originario? Pues evidentemente cuando el producto no tiene los requisitos que dice el vendedor que tiene. Si el vendedor dice que tiene una serie de requisitos y no los posee, evidentemente ese producto no es conforme. Tampoco es conforme cuando el producto no sirve para el uso que normalmente, que de forma ordinaria, sirve. Entonces, porque una lavadora, si no sirve para lavar, evidentemente tampoco es conforme. O, por ejemplo, un bolígrafo, si no escribe, pues no es conforme, porque el objetivo del bolígrafo precisamente es escribir, es pintar. Tampoco es conforme cuando el consumidor le dice al vendedor o al fabricante, bueno, en este caso al vendedor, al fabricante, no, al vendedor, que quiere un producto con unas características determinadas. Si el vendedor conoce esas características y le dice que sí, que el producto responde a esas características, pero luego realmente no las tiene, también hay un defecto, una falta de conformidad. Imaginaos que yo pido una lavadora con secadora.
Y me dice el vendedor, sí, sí, esta lavadora lleva la secadora incluida, pero yo cuando llego a mi domicilio, la lavadora lava perfectamente, pero no me seca, el programa de secador no tiene. Entonces, como yo le he dicho, la lavadora en sí no tiene ningún defecto, pero como yo le he dicho al vendedor que quiero una lavadora con secadora y él me ha dicho que esa tenía esa característica, si no la tiene tampoco será un bien conforme. Luego, cuando el producto no lleve o no presente las características normales de ese producto, ya no que nos sirva al uso, al que esté determinado, como he dicho antes, el ejemplo muy simple del bolígrafo, sino cuando no reúna las características que ese producto debe de reunir de forma normal o ordinaria. En relación a los productos de segunda mano, también se ha ampliado la garantía. Hasta ahora la garantía en los bienes de segunda mano podía ser, pactarse entre el consumidor y el vendedor y podía llegar hasta 2 años. Pero si no había un acuerdo, como mínimo debía respetarse 1 año de garantía. Con lo cual los bienes de segunda mano siempre se han tenido 1 año de garantía, porque el vendedor normalmente no suele ampliar esa garantía en bienes que son de segunda mano y que no tienen la presteza o la precisión que puede tener un bien nuevo. Entonces, en este caso, la garantía se va a ampliar y en vez de ser que las partes puedan pactar una garantía de 2 años, van a poder pactar una garantía hasta 3 años. Pero lo que no se ha modificado es que en caso de que no exista un pacto entre las partes, la garantía debe ser como mínimo 1 año. En este caso, los bienes de segunda mano, aunque se ha ampliado la posibilidad de ampliar la garantía, el plazo va a seguir siendo prácticamente de 1 año. La garantía de las que acabo de hablar son garantías legales, garantías obligatorias que todos los vendedores, todos los comerciantes y empresarios van a tener que respetar necesariamente y de forma obligatoria, porque si no pueden ser objeto de una sanción, de un expediente administrativo y una sanción. No hay que confundirlo con la garantía comercial. La garantía comercial ya sabemos que es aquella que el empresario, el fabricante, el vendedor da de forma voluntaria al consumidor, pero que excede de la garantía legal. O sea, no puede decir garantía comercial de 3 años. No, eso no es garantía comercial porque la ley ya me está dando esos 3 años, con lo cual no existe esa garantía comercial. La garantía comercial es aquella que, siendo más beneficiosa para el consumidor, supera la garantía establecida por ley. Esto es que parece que se salta la diapositiva. También se va a ampliar el plazo de los servicios de postventa. Esto lo va a explicar mi compañera más adelante, pero bueno, adelantar que muy brevemente que las piezas de repuesto que hasta ahora tenían las empresas la obligación, los fabricantes, de disponer de ellas durante 5 años desde que el producto deja de fabricarse, ahora se ha ampliado a 10 años. Luego Joaquina os explicará un poco más detalladamente, pero vamos, que sepáis que los fabricantes, en este caso a lo mejor vosotros sois empresario, pero el fabricante tendrá la obligación de tener a disposición del consumidor las piezas de recambio, en vez de durante 5 años, durante 10 años, desde que ese modelo en concreto, deje de producirse. En cuanto al plazo de prescripción, también se amplía. Como el plazo de prescripción, hasta ahora el consumidor tenía el plazo, o tiene hasta el 31 de diciembre, como estoy diciendo, hasta 3 años para poder iniciar la reclamación al empresario de la garantía, y ese plazo de 3 años se va a ampliar a 5 años, con lo cual el consumidor tendrá un plazo más largo para poder reclamar. Este plazo, en principio, yo lo veo un poco absurdo, una opinión personal, porque el consumidor, cuando tiene un problema, no va a esperar ni 5 ni 3 años para reclamarlo. Lo normal es que en el momento que tenga el problema, pues lo notifique y reclame directamente lo más rápido posible. Una novedad también importante del Real Decreto Ley 7/2021, del 27 de abril, es precisamente que se van a incluir la garantía de contratos de suministro de contenidos o servicios digitales. Esto hasta ahora no existía y se establece una garantía para este tipo de contratos con una duración de 1 año. Luego, si las partes quieren pactar o el comerciante, el empresario quiere dar más garantía, podrá hacerlo, pero en este caso es una garantía de 1 año. Estos servicios son aquellos en donde el consumidor contrata este tipo de servicios, 2 años, me dice Ignacio, bueno, pues me he equivocado, es 1 año, en este caso son 2 años. Este tipo de contratos son aquellos en los que el consumidor facilita una serie de datos, o sea, solicita una información o un servicio de carácter digital, y a cambio o paga un dinero o no paga ninguna cuota, ningún dinero, pero lo que está permitiendo es que se usen sus datos personales a través de esa información que se da o que obtiene a través del servicio digital.
Muchas veces esto dice, bueno, una empresa te da información sobre determinados aspectos a cambio de poder utilizar esos datos tuyos personales, trasladarlos o transmitirlos, cederlos a otras empresas distintas para que también a su vez puedan dar esa información. ¿Qué son los servicios digitales? Bueno, los servicios digitales son todos los que permiten una creación, el tratamiento, el acceso o almacenamiento de datos de formato digital, incluido el software, los intercambios de vídeo, de audio, el alojamiento de archivos, tratamiento de texto, juegos online, las redes sociales, el correo electrónico en línea, servicios de mensajería, etc. Ahora, ¿cuáles están excluidos? Bueno, pues están excluidos todos aquellos que son de forma gratuita, aquellos en los que el consumidor puede acceder a los mismos sin ningún tipo de contraprestación, ni económica, ni cediendo sus propios datos. Esos son los que están excluidos, porque evidentemente si son gratuitos no vas a exigir una garantía al empresario. En este caso, bueno, pues también se regula por primera vez que las normas de instalación de los contratos del servicio debe ser de una forma muy rápida, debe de hacerse sin la menor demora posible y no le debe de costar ningún gasto adicional al consumidor. Lo de las piezas de repuesto ya lo he dicho que lo explicará Joaquina. Y bueno, luego también la falta de la presunción, la ampliación también del plazo de la falta de conformidad. Esto también es un tema importante y también va a traer muchos quebraderos de cabeza, sobre todo a los empresarios. Hasta ahora, como sabéis, de los 2 años de garantía, los primeros 6 meses se entiende que hay una presunción a favor del consumidor de que el defecto se entiende que es originario y si no lo fuera así, es el empresario el que tiene que demostrar que ese fallo en el producto es consecuencia de un mal uso o simplemente del deterioro normal de utilizar el bien. En este caso, esos 6 meses se han ampliado o se van a ampliar a partir del 1 de enero a 2 años. ¿Esto qué supone? Supone que... ¡Ay! ¡Uy, qué susto me pega! Esto supone que durante 2 años el consumidor no va a tener que demostrar que el defecto que tiene el producto no es por una falta de conformidad o por un defecto originario, va a ser el empresario, vaya a ser vosotros los que vais a tener que demostrar a través de un perito o lo que corresponda, de que ese producto ha sido, o sea, no funciona porque se le ha dado un mal uso o simplemente el deterioro normal de la utilización del producto. Esto es una carga bastante gravosa para vosotros, porque vais a tener que responder durante 2 años de infinidad de cosas, de productos que además nosotros antes de empezar la ponencia, mis compañeros y yo hemos estado hablando, precisamente decía Ignacio el tema de los móviles, pero si los móviles no van a llegar a tanto tiempo, si los móviles cambian, si la gente joven cambia del móvil a lo mejor al año, o sea que... Pero y el tema de las piezas de repuesto, pues todavía más. No te digo yo que vea al fabricante, que lo hemos comentado, de que el fabricante esté produciendo una serie de piezas de recambio para un móvil durante 10 años, cuando posiblemente el móvil no llegue ni a la garantía de los dos. Se amplía. Esto es lo que acabo de decir. El caso de los productos de segunda mano, claro, como he comentado, que se puede ampliar la garantía hasta 3 años, pero hasta 2 años, perdón, no, hasta 3 años, pero el mínimo es de 1 año, pues el caso de la ampliación de la presunción a favor del consumidor será de 1 año. No podrá ser de 2 años, como el caso de los bienes de nuevos, porque en los temas del bien de segunda mano lo normal es que la garantía sea de 1 año. Entonces, claro, no puedes dar una presunción mayor del tiempo de la garantía. Y en este caso, pues será 1 año. Ahora, si el comerciante y el empresario y el consumidor han pactado un plazo superior al del año, pues entonces la garantía, la presunción a favor del consumidor será de los 2 años o del año y medio, o siempre el mínimo de 1 año y hasta el plazo de 2 años máximo. Que es el mismo para los bienes nuevos. ¿Qué derechos tienen los consumidores una vez que están reclamando esta garantía y con esta ampliación de los plazos que os he comentado? Bueno, pues tiene 4 posibilidades: la reparación, la sustitución, la reducción del precio o el reembolso. Hay que decir que la reparación es la primera opción que se debe dar al consumidor, pero también hay que tener en cuenta el tipo de defecto que tiene el producto para reparar. Evidentemente, si por ejemplo tenemos un frigorífico y el frigorífico lo que ha fallado es la luz de interior, pues evidentemente se debe producir una reparación porque eso es un gasto muy pequeño. Pero si el frigorífico en cuestión, el defecto que tiene es del motor, a lo mejor hay que valorar
si en vez de reparar ese frigorífico, procede mejor la sustitución del producto por uno nuevo, porque el coste de la reparación es muy elevado en relación con el valor del producto en sí. Entonces, bueno, la reparación o sustitución del producto por uno nuevo va a depender, en la mayoría de los casos, va a depender, aparte de lo que diga las partes, del acuerdo que lleguen las partes, va a depender del coste de la reparación. Pero hay veces que no se puede reparar un producto o no se puede sustituir porque es una pieza única. Imaginaros que es un cuadro, una escultura, una obra de arte, que no existe la posibilidad de repararlo, porque si una escultura le falta un dedo, se podrá reparar y poner el dedo, pero siempre será una escultura reparada, no será una escultura nueva. Tampoco se puede sustituir, porque al ser una obra de arte existe una pieza solo. Entonces, en ese caso, se puede llegar a un acuerdo y reducir el precio del producto y decir, bueno, pues esta obra de arte que cuesta X, pues ahora va a costar la mitad. Pero también puede ocurrir que el consumidor diga, no, yo es que quiero esta obra de arte y la quiero en condiciones, yo no quiero una obra de arte defectuosa, aunque me cueste más barata. Entonces, en ese caso, el empresario deberá devolverle el importe pagado por la pieza. En el caso de que se opte por el reembolso del dinero, el empresario tendrá la obligación de reembolsarlo en el plazo de 14 días desde que hace la reclamación el consumidor. Y cuando se realice la reparación deberá hacerse en un plazo relativamente razonable para que tampoco esté el consumidor esperando indefinidamente. Esto puede ocurrir a lo mejor en el tema de la reparación de coches, de talleres de coches, donde las personas necesitan el coche, a lo mejor para su trabajo y para su vida diaria. Entonces, claro, se solicita, se pide que el coche se repare la mayor brevedad posible en un plazo relativamente razonable para no perjudicar al consumidor y tampoco para tener el empresario pues el bien en el taller durante más tiempo del preciso. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, pues ya lo he dicho al principio de mi ponencia, las implicaciones son que, bueno, que el consumidor se va a ver beneficiado en cuanto tiene mayor plazo de garantía, pero el empresario no lo veamos como algo negativo, vamos a verlo también, como he dicho al principio, como algo positivo y que, bueno, que tenéis que poner de vuestra parte para que los productos, no solamente el empresario, el vendedor, también el fabricante, el productor del producto, del servicio, se preocupe de que sea de mayor calidad, de que bienes sean mejores, de que la vida útil del producto pueda ser más larga, de que se puedan seguir utilizando, de olvidar la teoría tan famosa y tan usada, yo misma la uso, de usar y tirar. También comentábamos anteriormente, digo, yo a mí se me rompe la cafetera y la tiro, se me rompe el secador y lo tiro, se me rompe cualquier tipo de electrodoméstico pequeño y lo tiro. Bueno, pues lo que queremos es precisamente no esa teoría de usar y tirar, dejarla aparte y de empezar a reparar. Por eso la ampliación de las piezas de repuesto, pero también, además de reparar también, de que el bien sea más duradero. Si el bien es más duradero, no habrá problema de que se amplíen las garantías, porque al tener más calidad no se va a romper. No sé si os ha pasado a muchas, yo en las reclamaciones que transmito ahí en la Dirección General, muchas veces me dice la gente, dice, es que parece que lo hacen a posta, dice los fabricantes, dice, porque es que tienen 2 años de garantía y a los 2 años y 10 días o un mes se me rompe el frigorífico. A los 2 años y 2 meses se me rompe la tele. Entonces, vamos a intentar que la producción de los bienes y los servicios sean cada vez de mayor calidad. Y no ya por capricho, no por capricho, sino como ya he dicho, porque tenemos que proteger el medio ambiente y bueno, porque hay que intentar volver al reciclaje, a la reutilización y por supuesto también a la reducción de un consumo, que el consumo sea más sostenible y con ello nos beneficiaremos pues todos, tanto los consumidores como los empresarios. Bueno, cuando el consumidor reclame un defecto originario, una falta de conformidad, tenéis que tener también la precaución de entregar toda la documentación de la reparación que se ha hecho, de la fecha de la misma, de si se ha rebajado el precio, si se ha sustituido por uno nuevo, para que exista constancia de todo lo que vosotros habéis realizado en el ejercicio o en la obligación de responder de la garantía. La norma, como ya hemos repetido, lo ha dicho anteriormente, entra en vigor el 9 de enero de 2022 para el tema de los bienes nuevos y bienes de segunda mano. Sin embargo, para el tema de los contratos de suministro de contenido y servicios digitales, aunque también entra en vigor el 9 de enero de 2022, hay que decir que solamente se aplicará para aquellos contratos que se celebren a partir del 1 de enero de 2022. O sea que no tiene efectos retroactivos, sino que ese tipo de garantías solamente se van a aplicar para aquellos que se celebren a partir del 1 de enero de 2022. Sin embargo, en el resto de los bienes nuevos de segunda mano, se empezará a aplicar la garantía a partir del 1 de enero de 2022, como he dicho anteriormente.
Muchas gracias. Que Sí. puedes aclarar el concepto de quiénes son consumidores y quiénes no. El consumidor es aquella persona, puede ser física o jurídica, que contrata un bien o un servicio para uso propio, para sí mismo, como consumidor final. Los quiere para sí, para su servicio como persona. Como particular. Exactamente. Por ejemplo, imaginaros un abogado. Un abogado puede comprar un ordenador. El ordenador lo puede comprar para su despacho, en cuyo caso no es un consumidor, porque ha comprado un aparato para una actividad profesional. Sin embargo, si el consumidor, o sea, si el abogado compra ese mismo ordenador, pero no para tenerlo en su despacho, sino para tenerlo en su casa, entonces en ese caso es un consumidor final, aunque sea abogado, porque está comprando ese ordenador para su uso privativo. Muchas veces en el caso de los empresarios hay confusión, porque claro, dicen, no, es que yo el ordenador o el teléfono móvil lo he comprado para mi empresa, pero también lo uso de forma particular. En este caso, la prueba de que sea consumidor final o de que sea empresario va a estar sobre todo en el tema de que si se desgrava o no se desgrava el objeto comprado. Si yo me compro un ordenador y lo desgravo, evidentemente no me puedes decir que lo has comprado para uso privativo, porque te lo estás desgravando en tu actividad profesional. Sin embargo, si no te lo desgrabas, pues ya tendríamos que decir, bueno, pues mira, no, yo no me lo he desgrabado. O sea que yo, y aparte de la factura, puede ir a nombre de Sancho Celdrán Abogado, por poner mi nombre, no poner o puede ser Mario Sancho Celdrán, solamente. Entonces también si la empresa tiene un CIF, pues también eso te dice si lo ha comprado como empresa, con el CIF de la empresa, o si tiene un DNI, pues a lo mejor lo puede. Es cuestión de prueba, pero vamos, que el consumidor es la persona que lo adquiere para uso privativo, no para el ejercicio de una actividad comercial, empresarial, ningún tipo de actividad. Nos dicen también si esta normativa, si esto es una directiva europea y después hay que ver la interpretación que hace España o directamente ya entra en vigor el 1 de enero. No, España ya lo ha hecho. Todas las directivas de la Unión Europea deben de transponerse al derecho de los Estados miembros. En este caso, España yo lo ha hecho en el Real Decreto Ley 7/2021, el 7 de abril, que es un compendio de directivas y entre ellas está la que se refiere a la defensa de los consumidores y usuarios. Entonces, ya esa transposición ya se ha hecho. El 1 de enero de 2022 entrará en vigor este Real Decreto Ley y esta normativa. Claro. Las baterías de los equipos también se extiende la garantía a los 3 años. Claro, porque la batería es un componente. Y nada, más preguntas. Nada, pues muchas gracias. Eso, bueno, Yo cogeré. Obligaciones de las piezas de repuesto. Sí. Vale, buenos días. Bueno, mi nombre es Joaquina Galindo. En principio agradecer a la Federación de Empresarios del Metal la invitación y los puentes que tienden con vosotros los empresarios que estáis ahí todos los días al pie del cañón, pues para poder transmitiros también estas novedades legislativas que se avecinan, que somos conscientes de que habrá algunos problemas, pero que iremos viendo caso a caso e intentaremos resolverlos de la mejor manera posible. Mi intervención va a ser breve, está centrada en lo que es en la parte de la reparación y servicios de postventa, que también se ve afectada por este Real Decreto 7 del año 2021, que como mi compañera ha avanzado, que transpone varias directivas y entre ellas las las que afectan a materia de consumo. Voy a hacer ese poquito de introducción, voy a hablar un poquito del derecho a reparar, lo que es de la nueva normativa en este sector, que solamente es un artículo,
y del índice de reparabilidad, así como algunos problemas que pueden surgir, y simplemente con intención de pensar o de plantear, y como digo, será cuestión luego de ir viendo caso a caso. Y siempre me gusta, si tengo la oportunidad, pues lo que esté relacionado, que repasaré de manera breve lo que son las piezas de repuesto que se utilizan en los talleres de reparación de vehículos, por ser un sector importante aquí también en esta federación y que es la base de su actividad empresarial. Bueno, en cuanto a la introducción, ya está totalmente introducido el tema, el nuevo Real Decreto Ley 7/2021, que ya está en vigor, pero que es aplicable en esta materia que nos afecta a la garantía y a la reparación a partir del 1 de enero del año que viene, próximamente, nos quedan unos meses. Entonces, este Real Decreto Ley transpone dos directivas, que es la 770 del 2019 y la 771 del 2019. Y en el considerando 32 de la 771, que habla de los contratos de compra-venta de bienes, pues habla de la durabilidad de los bienes. O sea, es importante lograr especificar en concreto patrones de consumo sostenibles y de economía circular. Entonces, cuando hablamos de durabilidad de los bienes, pues tiene que ver con la capacidad que tienen los bienes de mantener sus funciones y rendimiento obligatorio en condiciones normales de utilización. Y ese rendimiento debería de ser durante un tiempo razonable en función del tipo de bien. Entonces, para que los bienes sean duraderos, pues deben de poseer, o sea, para que los bienes sean conformes, perdón, deben de poseer una durabilidad que sea habitual en relación con el mismo tipo de bienes y que se pueda razonablemente esperar de acuerdo con la naturaleza de ese bien específico, incluido el posible mantenimiento en su caso de ese bien. En la medida en que esa información específica sobre la durabilidad de los bienes está a disposición del comprador, del consumidor, está en cualquier declaración precontractual que forme parte de esos contratos de compra-venta, pues la persona consumidora debe poder confiar en esa información como parte de los criterios subjetivos que le van a hacer elegir un bien o elegir otro. Para coadyuvar estos indicadores, lo que se ha hecho es cambiar esta nueva norma y otorgar un plazo de 10 años mínimo en que los fabricantes tienen que tener a disposición las piezas para poder reparar los bienes. Esa reparación, bueno, pues es como originaria de que Europa está al frente de la lucha contra la obsolescencia programada, que se lleva mucho tiempo hablando, gobiernos y organizaciones luchando, y parece que no con mucho éxito. Esta obsolescencia programada tiene su origen en el año 1924, en el que parece que se reunieron los principales fabricantes de productos electrónicos y eléctricos y acordaron que para poder tener un mayor beneficio, pues la duración media que estaba en unas 2.500 horas de esos bienes la iban a dejar a unas 1.000 horas, pero de manera consciente. O sea, su duración iba a durar y se iba a reducir, evidentemente. Pues ello nos ha ido llevando ahí a esta situación o sea, el propio sistema, el propio mercado, evidentemente, en que lo más fácil y a lo que nos hemos visto abocados es a comprarlo, utilizarlo y tirarlo. Y ya está. La Oficina Europea de Estadística indica que 7 de cada 10 consumidores repararían sus productos si ello fuera posible. Y además, la Fundación de Energía e Innovación Sostenible calcula también
que en una familia de 4 miembros, a lo largo de su vida, se puede llegar a gastar hasta unos 50.000 euros más con motivo de esta obsolescencia, o sea, de no poder reparar. Pues España se planta también ante este plan de acción de la economía circular, que lo que trata es pasar pues, de un modelo circular en el que, de un modelo lineal de economía en el que es comprar, utilizar y tirar, a un modelo circular en el que tratemos de reparar, reutilizar y reciclar, con lo cual también se producirán pues, menos elementos de desecho. Bien, lo que son los repuestos. Los repuestos, ¿qué entendemos por repuesto? Pues todo elemento o conjunto de elementos que realizan una función mecánica correcta y específica, incluso la decorativa, en un bien de consumo duradero, y que sea necesaria para el correcto funcionamiento del bien. El bien de consumo duradero debemos de entender como aquel bien no fungible que después de una serie de flujos de servicios, o sea, de utilidad, satisfacen directamente la necesidad de los consumidores, aunque sufren una depreciación física y pierde valor con el paso del tiempo. Los criterios para ese consumo duradero van a tener que ver con la complejidad del bien y con lo que haya costado ese bien, con lo que cueste la adquisición del bien. Lo que la ley nos dice, ya digo, solamente afecta, o sea, lo concreta aquí en este artículo 127 bis, que se ha incluido con este Real Decreto Ley 7/2021, es en cuanto a la reparación y servicio postventa. Bien, pues textual la ley, en primer lugar, lo que nos dice es que el productor garantizará en todo caso la existencia de un adecuado servicio técnico, así como de repuestos durante el plazo mínimo de 10 años a partir de la fecha en que el bien deje de fabricarse. La aplicación obligatoria, como hemos avanzado, es a partir del año que viene, del 1 de enero, lo que significa que si el producto se deja de fabricar hasta final de este año 2021, el fabricante deberá de disponer de piezas o facilitar esas piezas de repuesto durante 5 años. Si ya deja de fabricarse a partir del año 2022, pues las piezas de repuesto tendrán que guardarse durante 10 años. Continúa la norma diciendo que queda prohibido incrementar los precios de los repuestos al aplicarlos en las reparaciones. Esto ya era por ejemplo, en talleres de reparación de vehículos y en la gama de línea blanca también estaba ya regulado, o sea, en la factura de haber realizado una reparación, el precio que debe de figurar del repuesto es su precio de venta, no se puede incrementar por los servicios de reparación. Y la lista de precios de los repuestos pues tiene que estar a disposición del público, como el resto del servicio aparejado, de precio de mano de obra, servicios especiales que se realicen por urgencia, por festivo, cualquier otro servicio. Debiendo diferenciarse pues en la factura los distintos conceptos, como también ya teníamos regulado en la normativa por Hacienda de la elaboración de facturas. Pero esto forma parte de este artículo nuevo que se regula. Y luego finaliza el punto 3 diciendo que la acción o derecho de recuperación de los bienes entregados por el consumidor o usuario va a prescribir al año después del momento de la entrega y que reglamentariamente ya tendrán que establecerse los datos que deberá hacer constar el empresario en el momento en que se entrega un bien para su reparación y la forma en que podrá acreditarse esta mencionada entrega. Es decir, que a partir del momento en que yo llevo a reparar un bien, si en el plazo de un año no he ido a retirarlo, el taller de reparación pues podrá deshacerse de ese bien. Y los modelos de documentos en talleres de reparación lo tenemos desde luego ya muy implementado, que son la hoja de depósito del vehículo, ahí que justifica pues, cualquier
motivo por el que ese vehículo entra a reparar, dice que se regulará reglamentariamente, o sea, se desarrollará posteriormente. Bien, en relación a esta forma o a este cambio en los plazos para la reparación y un poco en los cambios de criterios, pues en la Unión Europea se está trabajando también en lo que se llama el índice de reparabilidad. El índice de reparabilidad, no sé si podré bajarme aquí un poco para que tengo ahí la foto. El índice de reparabilidad ya se ha implementado en Francia. Parece que España es el siguiente país en el que va a ser implantado pronto, pero no disponemos de fecha. Y va a ser una etiqueta que van a llevar, en principio se está trabajando en los productos electrodomésticos y aparatos electrónicos, en el que va a valorar esa disponibilidad de las piezas de reemplazo o la facilidad para desmontaje de esa pieza. La etiqueta que se está utilizando en Francia es esa que tienen ahí, lo de la llave y el índice de reparabilidad, va de 0 a 10, debe de ir puesta en lugar visible en el embalaje y también en la página web cuando se pueda comprar a través de la web. Y va a valorar 5 criterios, que son la documentación que proporciona el fabricante para realizar la reparación, la facilidad para desmontar el producto, la disponibilidad de piezas de repuesto, la relación entre el precio de las piezas de repuesto y el producto original y los criterios específicos de asistencia y facilidad en el reinicio de software cuando sea necesario. Todo eso va a dar 20 puntos que se divide entre 10 y va a dar ese índice de reparabilidad. O sea, es como una información adicional que el comprador pues, podrá valorar y influirá en la toma de decisión a la hora de adquirir un bien. Aquí. Problemas que yo he podido extraer así de manera un poco rápida, que puede suponer este incremento en los plazos y en este aumento del derecho a reparar, pues un aumento de costes puede ocurrir porque las empresas pues tendrán que tener un servicio técnico, una atención telefónica, una logística. Como beneficio, pues quizás se refuerce el empleo, ya que habrá más profesionales que se tengan que dedicar a esta actividad y deberíamos de apoyar a esos profesionales también. Y luego también aumentar a 10 años puede implicar no poder predecir qué piezas van a ser necesarias de un bien que se está fabricando ahora dentro de 10 años. Con lo cual, el fabricante tendrá que decidir o bien guardar piezas para los próximos 10 años que no va a saber qué piezas va a necesitar, o si tiene que ponerse a producir piezas dentro de 5, de 6 o de 7 años de un modelo descatalogado 10 años para atrás, pues también tiene su problema. Desde consumo podemos entender que una legislación protectora con los consumidores es buena porque los fabricantes que sean capaces de poner en el mercado productos más duraderos y a buen precio, pues serán elegidos por los consumidores. En cuanto, y de manera muy breve, que quería repasar las piezas de repuesto que ya se están utilizando en los talleres de reparación. Bueno, pues los talleres de reparación de automóviles están obligados a montar siempre piezas nuevas y exclusivas o subconjuntos que sirvan para el bien que se está utilizando. Pero hay unas excepciones también, que son en el caso de que sean piezas reacondicionadas o reconstruidas y el cliente manifieste su conformidad, pues se van a poder montar esas piezas que, como digo, ya han sido reacondicionadas o reconstruidas por los propios fabricantes, por los propios servicios autorizados o por industrias especializadas y autorizadas por el Ministerio de Industria. El taller tiene que poner a disposición la información sobre el origen de la pieza, de dónde viene y la garantía que va a tener esa pieza.
También puede utilizar piezas usadas o no específicas con la autorización del cliente, siempre que el taller se responsabilice de que esas piezas se encuentran en buen estado y cuando sea por unos motivos específicos que dice la norma también, que es en caso de urgencia justificada, en caso de que sean modelos que se hayan dejado de fabricar y no haya existencia o cualquier otra razón que el usuario acepte. Pero muy importante es que no afecte a elementos activos o sistemas de frenado, suspensión y dirección del vehículo, o sea, a la seguridad del vehículo. Queda prohibido instalar piezas que desde luego no estén permitidas por el Código de la Circulación y bueno, pues el taller debe de presentar las piezas que han sido sustituidas al cliente, salvo que de manera expresa el cliente renuncie a ese punto. Asimismo, quedará prohibida cualquier sustitución que no sea necesaria y que pueda suponer o un aumento en el coste o una posible degradación del vehículo. Bueno, y muchas gracias a todos ustedes por la atención y si hay alguna pregunta que puedo aclarar. Vamos a ver, Martina, voy a hacer algunas preguntas, no sé si alguna será yo también para contestar Ignacio o Rosa. Si no, lo que hacemos es, pues, para tener la intervención, las contestamos ahora, entonces. Contestamos después al final, ¿vale? Vale, gracias. Si eso sube. Sí, las presentaciones se van a subir a la red, se van a colgar en YouTube. Entonces, los PowerPoint a todos los asistentes, a todos los suscritos se les va a pasar por correo electrónico. Esta grabación se está grabando y la intención es que se pueda subir a YouTube y que todo el mundo pueda hacer uso de. Buenos días a todo el mundo. Por agradecer su presencia física o a través de internet en estas jornadas que yo creo que son muy interesantes porque, como han explicado acertadamente mis compañeras, se trata de una modificación trascendente. La garantía de los bienes muebles de consumo en España se regula por vez primera en España en el año 2003. En el año 2003 se produjo una extensión, antes solamente tenían garantía los llamados bienes de consumo duraderos, había un catálogo que se aprobó reglamentariamente en el año 2000 y solamente tenían el derecho de garantía los bienes que se enumeraban en ese Real Decreto del año 2000. Como les decía, en el año 2003 se regula por vez primera la garantía de los bienes muebles de consumo con carácter general. Pasan a tenerlo, ese derecho de garantía, no solamente los bienes que estaban incluidos en el catálogo de bienes duraderos, sino todos los bienes de consumo. El cambio fue muy importante en su momento y, bueno, y esta modificación que se produce ahora en el mes de abril del año, bueno, esta modificación que se transpone al orden interno español en abril del año 2021, pues evidentemente es muy, muy relevante y muy importante porque de alguna forma afecta esencialmente, por una parte, al derecho del consumidor a que se le entreguen bienes conformes, pero esencialmente a la obligación de saneamiento de la cosa vendida por parte del empresario o profesional. Es importante que sepan que, como han dicho mis compañeras, esta reforma no entrará en vigor sino hasta enero del año 2022. Es decir, que estamos hablando de una norma que, si bien está publicada, todavía no está en vigor. Estamos todavía en un periodo de vacatio legis. Bien, la modificación más importante de la obligación en materia de garantías
es la extensión de los plazos, tanto de lo que es la garantía como de inversión de la carga de la prueba, a la que luego nos referiremos. El plazo de garantía con carácter general en los bienes muebles de consumo pasa de 2 años a 3 años. Por tanto, el vendedor responderá de las faltas de conformidad en los bienes puestos a disposición del consumidor durante ese plazo. También, y como novedad, la ley impone al vendedor la obligación de saneamiento cuando se trate de servicios y contenidos digitales. En este caso, la duración de la garantía, es decir, el periodo durante el cual el vendedor ha de responder, es de 2 años. Cuando se trate de bienes de segunda mano, la ley faculta al comprador y al vendedor a pactar un plazo de garantía menor. En todo caso, o en cualquier caso, la duración mínima durante el cual el vendedor ha de responder es de 1 año. Luego veremos las particularidades que en esta materia se establecen con relación a la inversión de la carga de la prueba. Esta es, por así decirlo, estos plazos, el de 3 años y el de como mínimo 1 año en bienes de segunda mano, es susceptible de ser ampliado por el empresario. Las formas de ampliar el plazo básicamente son 2. Son a través de la llamada garantía comercial y a través de las cláusulas contractuales de ampliación de la garantía que son vinculantes. Cláusulas contractuales que pueden venir reflejadas, por ejemplo, incluso en la publicidad. Cuando un empresario o un profesional lleva a cabo publicidad de un producto, bien o servicio y en esa publicidad asume un compromiso de garantía mayor, esa declaración publicitaria es exigible por el destinatario. Por tanto, los periodos de garantía que fija la ley de 3 años para bienes muebles de consumo nuevos, negociable con un mínimo de 1 año para bienes de segunda mano, es una garantía legal. Voluntariamente, el empresario profesional puede otorgar o conferir una garantía mayor para los productos o servicios que comercialicen. Como les ha explicado Rosa, y yo les hago hincapié, también es una novedad el que la ley reconoce al consumidor el derecho al saneamiento tratándose de servicios y contenidos digitales. En la norma se define qué son estos servicios o contenidos digitales. Se entenderá que son, con carácter general, todos aquellos programas que permitan la creación, el tratamiento o el almacenamiento de datos en soporte digital. También tiene la consideración de servicios o contenidos digitales todo aquel software que permite el intercambio de archivos de audio y vídeo. También los juegos que se ofrezcan en un entorno online, las redes sociales, el correo electrónico y los servicios de mensajería instantánea. O sea que además de lo que son los bienes, los servicios y contenidos digitales pasan a tener ahora garantía. Y por tanto, el prestador del servicio o el vendedor ha de responder de la calidad de los mismos, los términos que más adelante comentaremos. También, como ha comentado Rosa, de esta obligación de saneamiento de los contenidos y servicios digitales quedan exonerados los programas gratuitos, es decir, el software libre, y el software libre es aquel en el que el usuario tiene derecho a utilizarlo sin contraprestación y además también tiene acceso al código fuente, de tal forma que en un momento determinado pues, pueda modificar el mismo pueda modificar la aplicación de software. En ese caso, el empresario no tiene por qué responder de los vicios o defectos que se presenten en el mismo.
La garantía, o sea, yo estoy trabajando muchísimos años en consumo y de hecho podemos decir que el más importante de los derechos del consumidor, una vez perfeccionado el contrato, es el de la garantía, sobre todo cuando se trata de bienes muebles. ¿Por qué? Pues porque la garantía lo que implica es una inversión en la carga de la prueba. ¿Eso qué significa? Eso significa que vigente la garantía, o perdón, más que vigente la garantía, vigente el periodo durante el cual opera la suspensión de la carga de la prueba, cualquier vicio o defecto en la cosa vendida se presupone que existía en el momento de la entrega. Hasta ahora, la garantía, aunque formalmente fuera de 2 años, en la práctica eran 6 meses. Eran 6 meses porque 6 meses es el periodo de inversión de la carga de la prueba. Vamos a ver, yo me compro un móvil y el móvil se me rompe. Y se me rompe a los 7 meses de haberlo comprado, en la actualidad. Pues, aunque formalmente la garantía es 2 años, yo tendría que probar, tendría la carga de probar que el vicio o defecto que presenta el móvil ya existía en el momento de la entrega. Porque la obligación del empresario profesional es que el bien que entrega sea conforme. Entonces, objetivamente, yo no he visto ningún caso. Bueno, miento uno. Es casi imposible que alguien pueda probar que un vicio en un bien de consumo existía en la entrega pasados 7 meses desde la misma. Y al contrario, como es una presunción juris tantum, el empresario profesional, es decir, el garante, quedaría exonerado de su obligación de saneamiento si fuera capaz de probar que el vicio o defecto no existía en el momento de la entrega. Lo cual también es bastante complicado. Por tanto, el derecho, con mayúsculas, del consumidor en la compraventa de bienes muebles es el de la garantía. Y no por la duración de la garantía, sino por la duración del periodo durante el que se extiende la inversión de la carga de la prueba. Por ello, esta modificación es muy importante, porque se ha pasado de 6 meses, durante el cual la ley presuponía que el vicio o defecto existía en el momento de la entrega, se ha pasado a 2 años. Entonces, lo que se comentaba de lo que estaban comentando de la batería, o por ejemplo, vamos a poner el caso de un coche. Un coche, por ejemplo, una pieza de desgaste. Como puede ser, por ejemplo, el kit del embrague, ¿no? Ustedes saben por el kit del embrague, pues es una pieza que está muy condicionada o está supeditada el desgaste a la utilización que se haga del vehículo. Bueno, pues en el momento en que entre en vigor la norma, el vendedor del vehículo, o sea, si es un vehículo nuevo, el vendedor del vehículo va a responder tiene que responder durante 2 años de ese desgaste. Y si considera que la rotura de la pieza, que la rotura de esa pieza tiene su causa en una deficiente utilización del bien, va a ser a él el que corresponda aprobar. Porque en principio hay una presunción que juega a favor del consumidor que dice que si se ha roto el embrague en los 2 años inmediatamente posteriores a la entrega del vehículo, es porque la pieza, el kit de embrague venía mal. Con lo cual, esta norma va a tener mucha trascendencia y mucha repercusión. Y va a obligar a todos los agentes que operan en el mercado o a comercializar bienes que sean bienes con una durabilidad y una calidad contrastada, o a tener que hacer frente, aunque luego veremos que existe la posibilidad de repetir frente al productor, o va a tener que hacer frente a una pluralidad o a una multitud de reclamaciones. Porque ya les digo, el problema es no es tanto, o sea, la modificación importante no es tanto la ampliación de 2 o 3 años como que se haya ampliado el periodo de inversión de la carga de la prueba desde 6 a 2 años. Esa es la auténtica modificación. También tiene especial incidencia el tema cuando son bienes de segunda mano. Cuando son bienes de segunda mano, como les he comentado antes, el plazo de garantía de 3 años se puede reducir
por acuerdo entre el comprador y el vendedor. Y en todo caso, dice la ley que la duración mínima de esa garantía será 1 año. Ahora bien, el periodo de inversión de la carga de la prueba durante 1 año es innegociable. Es decir, que si las partes pactan que la garantía es de 1 año, durante todo ese año rige la presunción del carácter originario de cualquier vicio o defecto que presente la cosa vendida. Compro un coche de segunda mano con el embrague y tenemos el problema del embrague. Y el embrague se rompe a los 10 meses de la entrega del vehículo. Hay que presuponer que ese vicio o ese defecto existía en el momento de la entrega. Y por tanto, el vendedor vendrá obligado al saneamiento. Saneamiento que, como ha dicho Rosa, se puede realizar a través de 4 vías. A través de la reparación, a través de la sustitución, a través de la rebaja en el precio o a través de la resolución del contrato con restitución de las partes de las prestaciones que fueron objeto del mismo. Es decir, la devolución, la cancelación, la entrega del vehículo contra la devolución del precio. Esa es la esencia básica de la reforma, en mi opinión. No tanto la extensión del plazo de la garantía como la ampliación del plazo de inversión en la carga de la prueba. ¿Cómo operan los plazos de garantía, como hemos venido comentando, cuando se trata de contenidos y servicios digitales? Bueno, pues los contenidos y servicios digitales, lo normal es que se pacte su prestación de forma continuada por el empresario durante un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, un antivirus, y me compro antivirus, y el vendedor va a garantizar que el mismo se actualice durante un determinado periodo de tiempo. Por tanto, en coherencia con la mecánica del funcionamiento del servicio, la ley establece una presunción del carácter originario del vicio durante todo el tiempo que el empresario se comprometa a prestar ese servicio o ese contenido digital. Por tanto, durante 1 año. Si yo compraba una licencia de un antivirus por el plazo de 1 año, la ley establece la presunción que cualquier vicio o defecto que se manifieste durante ese año existía en el momento de la entrega. Sin embargo, en el caso de servicios y contenidos digitales, la ley establece determinados supuestos en los que el vendedor va a quedar exonerado de responder de la obligación de saneamiento frente al comprador, en este caso. Así, en principio, el empresario no tiene por qué asumir el saneamiento cuando el entorno digital propio del consumidor y usuario no es apto para, o no cumple los requisitos para la adecuada utilización de ese bien, de ese servicio o de ese contenido digital. Y ello siempre y cuando el empresario haya comunicado o haya informado al consumidor sobre los requisitos precisos para la utilización de ese software de manera clara y comprensible y con anterioridad a la celebración del contrato. Es lógico, vamos a ver, si yo voy a una tienda y compro un antivirus, pero resulta que mi ordenador, por prestaciones, por el procesador, por la memoria RAM o por el hardware, no puede mover ese software, no van a obligar al vendedor a responder, porque evidentemente no es apto. Entonces la ley contempla esa posibilidad y exonera o exime al prestador de servicios o contenidos digitales cuando el equipo del usuario no es apto para la utilización con ese bien o ese producto. Bueno, también cuando se trata de servicios y contenidos de carácter digital, el consumidor y usuario está obligado a colaborar en los términos razonables y proporcionados con el empresario en orden a determinar si la falta de conformidad de la que ha de responder
tiene o no su causa en el entorno digital propio del consumidor. Es lógico. Si alguien ha comprado un software, pues tienen que, si alguien ha comprado, perdón, si alguien ha vendido un software, pues tiene que comprobar de alguna forma que el entorno en el que ese software está siendo utilizado es adecuado. Y si el consumidor no colabora con el mismo, pues es razonable también que el empresario quede exonerado de la obligación de saneamiento. Otra novedad que antes estaba en la ley, pero estaba un poco clara, os voy a plantear algún problema, y que ahora zanja la ley, es la suspensión del cómputo de los plazos de garantía durante el tiempo que el bien, el servicio o contenido digital esté a disposición o sea, se haya puesto por el consumidor y usuario en posesión del empresario profesional para el saneamiento debido del mismo. Durante ese tiempo queda suspendida la garantía. Es decir, yo me compro un frigorífico. El frigorífico, como estamos viendo, tiene un periodo de garantía de 3 años y el frigorífico a los 7 meses se me estropea. En el momento en que se deposita el frigorífico en el SAT para su reparación y hasta que el mismo es restituido al usuario debidamente saneado, durante ese tiempo el cómputo del plazo de garantía va a quedar en suspenso. Pero es más, si durante el año inmediatamente posterior al saneamiento del bien o contenido digital, este se estropea, el empresario va a responder de las faltas de conformidad que motivaron su puesta en conformidad, valga la redundancia, presumiendo que se trata de la misma falta cuando se reproduzcan los mismos defectos que los inicialmente manifestados. Por tanto, ¿qué quiere decir? Aquí yo interpreto este precepto como que, independientemente de lo que es la garantía del bien nuevo, la reparación efectuada en un bien de consumo o en un servicio de contenido digital va a tener una garantía de 1 año. Yo no sé hasta qué punto, cuando estaba preparando cuando estaba viendo la ley, yo no sé hasta qué punto esto puede colisionar con por ejemplo, con el 1457-86, que como saben ustedes establece un periodo de garantía de 2.000 kilómetros o 3 meses, lo que antes se acabe. Con lo cual ahora las garantías en principio, por lo menos cuando se trate de una reparación efectuada en garantía de un bien que se encuentra en garantía, desde luego el periodo va a ser de 1 año. Con lo cual, ojo, aviso navegantes, porque este tema puede ser un tema delicado. Por lo menos cuando se repare un coche nuevo en un concesionario, si la reparación se efectúa en garantía, la garantía, valga la redundancia, va a ser de 1 año. O sea que, como les digo, el tema es bastante importante. Y claro, aquí tampoco habla de cuándo, en qué medida se extiende la presunción del carácter originario del vicio. Con lo cual, esto va a traer problemas como con mis compañeras y va a traer una modificación importante en las relaciones de consumo o en las relaciones entre empresarios y profesionales y consumidores y usuarios. Bien, también como ha comentado Rosa, el plazo de prescripción de los derechos inherentes a la garantía se ha ampliado. Antes el plazo era de 3 años y actualmente el plazo se ha elevado a 5. Es un caso es una hipótesis un poco rara porque evidentemente cuando a alguien se le rompe algo o lo hace valer o pretende hacer valer su derecho de garantía, como ha dicho Rosa, en poco tiempo, o lógicamente pues se olvida del tema porque al fin y al cabo vivimos en una sociedad de consumo y es así. ¿Quién responde de la obligación de saneamiento? Bueno, como regla general, la regla general es que el que va a responder de la obligación de saneamiento, la ley habla del vendedor o habla del productor. Normalmente el consumidor se va a
dirigir frente al vendedor para hacer valer los derechos inherentes a la garantía. Pero es posible que en muchas ocasiones el pretender reclamar frente al vendedor sea imposible o sea desproporcionado. Por ejemplo, pensemos que yo compro un coche en un concesionario y el concesionario por los avatares cesa en el ejercicio de su actividad. Pues ya no lo podría dirigir o podría hacer valer mi derecho al saneamiento frente al vendedor, sino que tendría que hacerlo frente al productor. Por eso es que la ley permite esas dos vías. Permite la posibilidad de reclamar frente al vendedor o cuando sea imposible o desproporcionado frente al productor. Ahora bien, y esto es muy importante que lo sepan, quien ha respondido de una falta de conformidad puede, en el plazo de 1 año, repetir frente al responsable de la misma. El caso, si un concesionario de vehículos tiene que sustituir un kit de embrague porque opera la presunción del carácter originario del vicio y el mismo se ha producido en el transcurso de los 2 años desde el momento de la entrega, evidentemente el responsable del vicio o defecto no va a ser el concesionario vende el coche, es el vendedor, será el fabricante que ha implementado un kit de embrague o un equipamiento de embrague que no es adecuado, que no es conforme. Por tanto, en ese caso, si el vendedor ha respondido, puede repetir, es decir, puede solicitar del fabricante del vehículo que le restituya el precio o del gasto que ha representado para el mismo el saneamiento de ese bien al consumidor usuario. ¿No? El juego es ese, es decir, el consumidor normalmente se va a dirigir frente al vendedor, pero si ello no es posible, se puede dirigir frente al productor. Si el vendedor responde de una falta o de una falla que no es de su responsabilidad, una vez que ha hecho frente al pago de los gastos del saneamiento, puede repercutirlos sobre la empresa. Y nada, y pues esto era lo que queríamos comentarles. Estamos a su disposición, tanto mis compañeras como yo, para responder a cualquier duda o pregunta que pudieran plantear. Bueno, pues muchísimas gracias, Ignacio. Comentar si hay alguna pregunta en la sala mientras suben el resto de los ponentes. Ya damos paso a las preguntas del chat. ¿De acuerdo? Antonio. Buen día. Tengo 2 cuestiones. Una de ellas, un checklist o certificado de verificación del fabricante ¿serviría como justificación de que el bien se entrega en perfectas condiciones? Vamos a ver. Pensando en la carga de la prueba. Vamos a ver. No, en principio no te valdría. Ignacio, perdona, como ellos no tienen micro, cuando te hagan la pregunta, puedes repetir la pregunta, o sea, para que te oigan las personas que están. ¿Eres Antonio? Sí. Pregunta Antonio si un check que he hecho por el vendedor en el momento de la entrega del vehículo podría considerarse como justificante o documento que acreditara que el bien se entrega, en el momento de la entrega está en las debidas condiciones. Vamos a ver, sí y no. En principio se supone que un vehículo cuando se entrega en condiciones óptimas y se entrega sin ningún fallo. La obligación de saneamiento es lo que se configura en los siguientes términos. Se presupone que cualquier vicio o defecto posterior a la entrega se entiende que ya existía en el momento de entregar el vehículo durante el plazo de 2 años. Ahora mismo son 6 meses. Por tanto, no vale. Vamos a ver. En este caso, por ejemplo, en el caso que estamos hablando, en el caso del embrague, pues, por ejemplo, se podría acreditar que la rotura no es originaria, no existía en el momento de la entrega, sino que sobrevenía, pues, por ejemplo, pues por el desgaste de los ferodos. Se me ocurre pensar, o sea, hay que los discos se han desgastado, pues el desgaste de los discos podría ser una prueba que el vicio no es originario, sino que es consecuencia de un mal uso del bien por parte del propietario del mismo. Pero la cuestión es que hay una inversión en la carga de la prueba, es decir, tiene que ser la empresa la que pruebe que el bien se ha estropeado como consecuencia de un mal uso o de un uso no adecuado por el propietario del mismo. ¿Se ven alterados los plazos de garantía y carga de la prueba en el caso de ventas a profesionales?
No vamos a ver, no vamos a ver. Aquí en el caso de ventas a profesionales regirían las acciones edílicas, las acciones civiles de saneamiento, previsión y vicios ocultos. Esas acciones presentan dos diferencias. Primero, que solamente se extienden durante un plazo de 6 meses y que además no operan inmersión en la carga de la prueba. Es decir, en las operaciones entre profesionales, si se produce una rotura del bien que ha sido objeto de contrato, es el comprador el que tiene que probar que el vicio o defecto existía en el momento de la entrega, porque no opera la inversión. Efectivamente, se opera el régimen civil de saneamiento, previsión y vicios ocultos. ¿Alguna pregunta más en la sala? Pues si os parece, voy a dar inicio a las preguntas que se han ido recogiendo en el chat. La primera ya la ha respondido Ignacio, porque es similar a lo que comentaba Denis, que era si puede un intermediario ejercer el mismo derecho que el consumidor final. Creo que ya se lo has contestado a Antonio y no vamos a repetir. La segunda dice, un producto que requiere instalación, en caso de salir defectuoso, ¿la garantía solo lo cubriría el reembolso o la reparación del aparato o también el de la instalación? Bueno, el vendedor, el empresario responde tanto del producto que vende como de la instalación del mismo si se ha contratado la instalación. O sea que si la instalación la lleva a cabo la misma empresa que ha vendido el producto por sus propios instaladores y la instalación tiene un defecto, evidentemente debe responder también por la instalación. Por lo tanto, si no ha contratado la instalación, si el producto... Si la instalación la ha realizado el consumidor por su cuenta, siguiendo las instrucciones que le dice el vendedor, también responde el vendedor porque ha seguido las instrucciones. Ahora, si la instalación la hace él por su cuenta, como considera oportuno y lo hace mal, entonces no tiene garantía, es el comprador el que lo ha hecho mal. Nos pregunta si el compromiso de reparación durante 10 años es del vendedor. Bueno, imagino que se referirá al suministro de la pieza del fabricante. Efectivamente, el compromiso, la obligación de la ley es que durante 10 años el fabricante tiene que facilitar las piezas para reparar el bien. Vale. Esta pregunta para Ignacio, porque él está acostumbrado a toda esta serie de conflictos. Dice, en la cosa de compra de un automóvil resulta que el periodo de garantía tiene una grave avería, los derechos del consumidor son los mismos. Es decir, elegí entre cualquier de ellos, entre la sustitución, reembolso, reducción del precio de reparación, o en qué caso, o en este caso, ¿qué derechos tiene el consumidor? ¿Qué es lo que qué se prioriza? Vamos a ver, en principio la ley establece como una jerarquía. La ley dice que a opción del consumidor, en primer lugar, lo que procede es la reparación o la sustitución. Y luego dice, salvo que una de las opciones sea desproporcionada. Entonces, en principio lo que procede, yo entiendo que es la reparación. Solamente si la reparación no es posible, es cuando entraría en juego la segunda opción, que sería la sustitución. Es decir, por ejemplo, no pensemos en un coche, pensemos en un frigorífico. Primero vamos a intentar repararlo. Si la reparación no logra, si a través de la reparación no se logra el saneamiento debido, acudamos a la siguiente opción, que es la sustitución. Y luego establece otras dos opciones en la ley en el caso que ni la reparación ni la sustitución lograran la conformidad. La primera es la rebaja en el precio, la quanti minoris, es decir, bueno, no es un frigorífico, no enfría mucho, pero yo te voy a rebajar el precio. Y la última opción, que es cuando el saneamiento no se ha logrado ni a través de la reparación, la sustitución o la rebaja en el precio, que es la última, que es la resolución. La resolución, que es cuando las partes, el contrato queda sin efecto y las partes se restituyen las prestaciones recíprocas que fueron objeto del mismo. Es decir, que el concesionario devuelve el dinero y el comprador devuelve el vehículo. Pero esa es una solución última. O sea, no podemos ir directamente a la última solución, sino que hay que ir progresando en la jerarquía de soluciones que marca la ley. Primero la reparación, luego la sustitución, luego como opción la rebaja en el precio y sí, ya en último término, la resolución del contrato. Rosa, aunque Ignacio ya ha hecho un matiz sobre esto, ya ha contestado a preguntas similares, pero posiblemente tú les puedas aclarar aclarar más el asunto. ¿Está también obligado el fabricante a darme como vendedor final esos 3 años de garantía o solo me afecta a mí como vendedor del bien?
No, los 3 años de garantía afecta, además eso también lo ha explicado Ignacio, lo ha ampliado la información que yo he dado. Los 3 años de garantía es del bien y el consumidor puede reclamarle al vendedor porque le es mucho más cómodo, pero también puede reclamarle al fabricante. Es lo que el ejemplo que ha puesto él. Si el vendedor resulta que ha cerrado el concesionario, tú podrás reclamarle al fabricante. O sea que la garantía obliga a las dos partes. Ahora, si el consumidor, lo más normal es que por comodidad reclame directamente al empresario que ya ha comprado el bien. Pero si quiere puede hacerlo el fabricante. Si le reclama al vendedor y el defecto es de fabricación, luego el vendedor, como ha dicho Ignacio, tiene 1 año para reclamar, repetir la acción contra el fabricante. Pero la garantía obliga a las dos partes. O sea, tanto al vendedor, al empresario, como al fabricante productor del bien o servicio. Joaquina, preguntan sobre el índice de reparabilidad. ¿Es solo para aparatos electrónicos o un producto sin electrónica no tiene necesidad de No, de mostrarlo? momento todavía no está en vigor, están trabajando en la norma, pero en principio es para productos electrónicos y eléctricos. Como ha salido en Francia. Vamos a ver. No sé si esta pregunta es de este foro o es mucho más técnica, pero bueno, yo la lanzo. ¿Una caldera está considerada electrodoméstico? Si es así, ¿hasta qué potencia? Enrique, ¿hasta? Hasta 65 kilovatios. Nos contestan desde la sala. Otra pregunta. En cuanto a las piezas usadas, ¿cuál es el plazo de garantía legal, Joaquina, a partir del 1 de enero de 2022? Las piezas usadas. A ver, como... Bueno, o cualquiera de... Bueno, Es que no es que exista voy repartiendo el juego, pero vamos, periodo cualquiera... para las piezas usadas, es la garantía de la reparación. Entonces ahí sí que estaba previsto ya, para que ha adelantado también Ignacio, en reparación de vehículos, que la garantía de esa reparación eran los 3 meses o 2.000 kilómetros, que ahora parece que la norma quiere apuntar hacia 1 año de garantía de esas de las reparaciones, reparaciones, claro. y la reparación incluye piezas y mano de obra. Claro, que Real Decreto Ley entonces modificaría el otro Real Decreto Legislativo. Ahí estamos todavía. De momento hay norma específica para reparación de vehículos y lo demás, por lo que establece el nuevo Real Decreto que estamos viendo. Yo creo que aquí Sandra posiblemente está entrando en la problemática que siempre se nos plantea, que cuando hay una reparación de un vehículo se introduce un recambio, en este caso va a ser una pieza usada, si se considera venta de pieza o se considera reparación, si estamos ante una garantía legal de esa pieza, de ese bien usado, o estamos ante una reparación. Yo creo que ese es el... Te voy a responder yo, vamos a ver. Precisamente eso lo ha venido a explicar Joaquina bastante bien. Los talleres tienen prohibido incrementar los precios de los repuestos en las reparaciones. ¿Por qué? Porque ellos no son vendedores de piezas. Ellos son reparadores de vehículos, que se dedican a su actividad profesional a reparar vehículos. Por ello no pueden incrementar las piezas, sino serían recambistas. Entonces, las piezas tienen una garantía. Yo entiendo que las piezas tienen una garantía, pues si son nuevas tendrán una garantía de 3 años y si son de segunda mano tendrán una garantía de 3 años que las partes pueden negociar y como mínimo será de 1 año. Pero el garante será el vendedor, no será el taller. Porque el taller realmente no es vendedor de piezas y la garantía es del vendedor o del productor. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a un taller a que me sustituyan una batería, la batería tendrá un periodo de garantía que la dará normalmente el fabricante de la batería y el taller responderá durante 3 meses o 2.000 kilómetros de lo que es la colocación de la batería, que es el servicio que le ha prestado en el taller al usuario. Pero lo que es la pieza, no, salvo que sea un recambista. Entre la pieza que corresponde es el recambista. Una pregunta, dice, ¿la venta entre particulares de bienes de segunda mano, por ejemplo, de un vehículo, están obligados a dar algún tipo de garantía? No, están excluidas del ámbito de la aplicación del derecho a los consumidores. Solamente se aplica cuando hay una de las partes un empresario y otra parte un consumidor final.
Pero si son dos particulares o son dos empresarios, no se le aplica la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. Nos vuelven a preguntar, y aquí insiste porque este es un problema que se suele dar mucho entre los vendedores, que es que los fabricantes pues no le responden a ellos con las mismas garantías. Porque nos pregunta Matías, dice, ¿los fabricantes están obligados a aportar la garantía de 3 años? Somos distribuidores de productos tecnológicos y hay muchos fabricantes los cuales solo dan 1 año de garantía en los productos, donde son los servicios técnicos de los fabricantes los encargados de atender la garantía directamente al consumidor. ¿Quién es el responsable de la cobertura de 3 años? Es que antes no había problema, era lo que yo os decía. Antes la garantía podía poner que eran 2 años, pero la garantía realmente, la garantía dura tanto como dura la inversión de la carga de la prueba. Pero formalmente la garantía eran 2 años desde 2003, pero efectos prácticos son 6 meses. Por tanto, si daba 1 año, daba igual. El problema se va a plantear ahora, porque ahora la inversión de la carga de la prueba se amplía de 6 meses a 2 años. Hay algunos fabricantes, por ejemplo Apple, no voy a decirlo el nombre porque no es que lo ponen en todos sus documentos de garantía, solamente da 1 año de garantía. Entonces, ahora no, ahora la cosa va a cambiar. Ahora, la garantía va a ser, o sea, más que la garantía, el periodo de inversión de la carga de la prueba van a ser 2 años. Y por tanto, si el vendedor tiene que hacer frente a un gasto derivado de una falta de conformidad que tiene su origen en un producto deficiente, va a poder repetir, en el plazo de 1 año, va a poder reclamarle, en este caso a Apple, por ejemplo, la devolución de la cantidad a la que ha tenido que hacer frente. Yolanda nos vuelve a insistir sobre este tema. Dice, ¿cuál sería el periodo de garantía entonces para una venta a una empresa? Nosotros somos revendedores, ¿cuál sería la garantía que nosotros debemos dar a nuestro proveedor? Civilmente las acciones se dirigen a 6 meses. La acción de saneamiento, previsión y vicios ocultos, 6 meses. 6 meses. Gabriel nos dice, buenos días, como ven, como se ve afectada los plazos de garantía de vehículos industriales, tanto de vehículos nuevos como las reparaciones o en los kilómetros y tal. En este caso, claro, como hablamos de vehículos industriales... Quedan fuera del ámbito de este Real Decreto Ley 7/2020. Dice, ¿en qué afecta esta reforma a la duración del plazo de garantía en la reparación de los vehículos? Creo que ya... Yo entiendo que cuando se trata, por lo menos, cuando se trata de vehículos nuevos y se ha producido una reparación, la garantía yo creo que ya no son los 3 meses o 2000 kilómetros, sino que es 1 año. Vale. Encarna nos vuelve a insistir en el tema que ocurre en los talleres. En el caso de talleres de reparaciones, cuando compras una pieza de recambio y la instalas en el vehículo y esta sale defectuosa, aunque el proveedor asuma el coste de la pieza nueva, el taller tiene que asumir el tiempo nos pregunta, ¿el taller tiene que asumir el tiempo de sustitución de esa pieza? El fabricante solamente le cubre lo que es la pieza, Si se pero... produce dentro de los 3 meses o 2000 kilómetros, que es la garantía del servicio que presta el taller, sí. Si se produce la rotura de la batería pasados los 2000 kilómetros o los 3 años, no. O sea, o los 3 meses, no. Sí, pero lo que ellos también insisten en el caso que... si la batería se rompe a los 6 meses, si se rompe a los 6 meses, el usuario tiene derecho a que el fabricante de la batería le entregue una batería nueva, pero los costes de instalación los tiene que pagar porque la garantía de la reparación del taller ya ha caducado. Efectivamente. Dice, ¿qué pasa si un vendedor no quiere hacerse cargo de una garantía y remite al comprador directamente al fabricante? ¿Es obligación del fabricante dar respuesta o se puede exigir al vendedor que responda a él? Esto es algo que ocurre habitualmente, a lo mejor el consumidor va al punto de venta y el punto de venta le dice, no, vete a... En principio debe de responder el vendedor, el punto de venta. El consumidor puede dirigirse a quien le sea más cómodo. Puede dirigirse, pero igual que vende, tiene que atender esos problemas. Con lo cual, el fabricante solamente sería en el caso de que el vendedor haya, que el particular se haya dirigido directamente al fabricante. Claro. Solamente tendría ahí la Sería obligación. ya cuando haya dificultades, cuando el vendedor ya no exista. Por eso la ley le permite luego al empresario, al vendedor, repetir la acción contra el fabricante. Vamos a ver, dice, nos pregunta, dice, buenos días, ¿estaría incluida en esta norma los generadores eléctricos o podemos decir que el bien de consumo es la electricidad y por tanto el generador eléctrico es un bien comercial?
Pues, tiene Pues, tela. vamos a ver, Tiene tela. depende del uso que se le dé al generador. Si el generador es una actividad empresarial o profesional, evidentemente que excluyo de la aplicación de la ley de garantía. Si el generador se utiliza para uso doméstico, por ejemplo, en una casa en el campo o en un sitio que no haya Que no luz, haya luz. es un producto de consumo y evidentemente tiene que responder, tiene que responder del adecuado funcionamiento del generador. Por lo tanto, es que aquí hay incidencia aquí dice, ¿podemos decir que el bien de consumo es la electricidad? No. No, Ujú. Un vehículo industrial genera desgaste de las piezas que supone el uso inferior a 3 años. ¿Qué ocurriría en este caso? Ya hemos comentado, ¿no?, que los Sí, vehículos hombre, industriales, a no ser que se lo compre un particular, ¿no?, para su uso propio, están excluidos de la norma. Y se hace es Carolina, y se hago esta pregunta porque si el bien de producto, si bien el producto defectuoso al final es la responsabilidad del fabricante, bueno, porque incide Carolina sobre, puede haber gastos, por ejemplo, de envío, de los que no se hacen cargo, cuando hablábamos hablaba de ese. Vamos a ver, dice, la garantía de 1 año en las reparaciones también para la gama marrón y blanca, ya que estamos dando 3 meses. Se refiere a los reparadores de electrodomésticos de línea blanca. Sí, vamos, sí, efectivamente. sí. Es que estamos en lo mismo. Vamos a ver, lo que la ley dice es que cuando se repare en garantía, esa reparación tiene una garantía de 1 año. La Vale, cosa ya. está en que luego veremos a ver qué es lo que se hace si el reglamento, el Real Decreto 5588, se modifica o no se modifica o sigue en vigor de la reparación de los aparatos de uso doméstico. Nos siguen insistiendo, dicen, entonces esta norma exonera del plazo de 3 años para los vehículos industriales, para que quede sí. completamente claro. O sea, Posiblemente la norma no es que lo exonere, no, sino es que no se aplica, Claro. directamente. O sea, que no se aplica directamente. Bueno, ahora mismo esta es la última pregunta, por si entra alguna pregunta más, yo quisiera hacer una pregunta, Joaquina. Cuando hablábamos de que llevamos un bien a reparar y el plazo de prescripción para poder recuperar, que era 1 año, pero que reglamentariamente se tiene que regular, ¿significa esto que mientras no haya un reglamento que regule? No, reglamentariamente lo que dice que se va a regular es el documento, lo que tiene que recoger el documento cuando yo dejo un bien a reparar. Un segundo. Lo que se tiene que regular reglamentariamente. Es que esto siempre crea bastante confusión, Sí. porque todo el mundo dice, ¿hasta cuándo yo me puedo deshacer de este electrodoméstico? Pero bueno, también pasa con un vehículo de reparación, que los vehículos de reparación, digamos que se haya solucionado por la jefatura provincial, vamos, por la DGT, se haya solucionado el problema para poder deshacerse de esos vehículos que quedan abandonados en los talleres. No, reglamentariamente se establecerán los datos que deberá hacer constar el empresario en el momento en que se le entrega un bien para su reparación y la forma en que podrá acreditarse la mencionada entrega. O sea, es como si fuera la hoja de depósito. Sí, sí, sí. Eso es lo que se va a desarrollar reglamentariamente. O sea, que ello ya Real Decreto que dice que el año. Entonces esto se podría aplicar a un vehículo, a un taller de reparación, a un vehículo pasado 1 año de poder deshacerse del vehículo. Bueno, en este caso no se puede deshacer del vehículo porque hay que darlo de baja y tiene que ir a través de un desguace, pero podría venderlo. Yo creo que aquí deshacerse se está pensando más en pequeño electrodoméstico. En pequeño electrodoméstico y poder... En mandarlo al gestor de residuos. Cuando desde luego habría que comunicárselo previamente, dar otro plazo a la persona para que fuera a recogerlo y si no ya pues proceder a llevarlo a un centro de reciclaje, pero en ningún caso... Claro, está sometido a tráfico, a la DGT. Pero que en ningún caso adquiere la titularidad de ese bien el reparador de electrodomésticos, no puede venderlo, sino simplemente lo debe de llevar a un gestor de residuos. Claro, eso está pensado para esos sitios de reparación pequeñitos que no les cabe. Bueno, pues ya no ha entrado ninguna pregunta, no sé si... bueno, en la sala. Cuando un usuario le compra un bien y hace la reclamación, hemos dicho que esas tantas
vendedor como el fabricante. Sí. Cuando nosotros hacemos servicio técnico, y muchas de ellas nos vienen directamente a nosotros. Pero nosotros no somos ni el vendedor ni el fabricante. Ahí como quedamos. ¿Qué hacemos nosotros? O sea, nosotros no de otros casos. Sí, nos vienen muchas no vienen a nosotros. Pero les parte irán visible del fabricante, ¿no? a través del fabricante o del vendedor. El servicio técnico oficial de un fabricante. El usuario tiene que reclamar al que vende o al que produce, pero nosotros estamos en medio. Muchas reclamaciones todavía no se tratan, no podemos contestar para hacer nada. O sea, la única voluntad que tenemos para el fabricante reparar. Las reclamaciones os llegan injustamente porque el consumidor tiene que reclamarle al vendedor. Lo que pasa, por ejemplo, como ha dicho mi compañero, podemos perfectamente decir el nombre, el Corte Inglés, cuando tú llevas y le dices que tengo la reparación de la lavadora o cualquier cosa y te dice, tome el teléfono del servicio técnico, llamo usted allí, pero porque el Corte Inglés quiere, el Corte Inglés o cualquier otra empresa, ha puesto este ejemplo, se quiere quitar problemas del medio. Entonces, el consumidor tiene que decir, además nosotros cuando van a preguntarnos, yo le insisto, no, usted tiene que poner la reclamación en el Corte Inglés o en el establecimiento donde lo ha comprado. No tiene por qué ir al servicio técnico, porque el establecimiento lo que quiere es quitarse un problema de medio. Que vaya al servicio técnico que se apañen ellos. Pero el vendedor tiene que insistir, o sea, el comprador, perdón, tiene que insistir en poner reclamación en el establecimiento. No, porque el consumidor no le ha comprado al servicio técnico el objeto, el producto, se lo ha comprado a una empresa, o podrá reclamarle a la empresa o al fabricante, pero el servicio técnico lo que va a hacer es un servicio posteriori. No tiene nada que ver con la compra primera. Entonces, en ese caso, la reclamación tiene que derivarla, tiene que decirle al consumidor, no, usted tiene que reclamarle donde ha comprado. Porque además, usted ha comprado y yo no tengo ninguna vinculación con el Corte Inglés. Yo estoy en la casa Bosch o exactamente, yo no tengo nada que ver con el Corte Inglés. Usted le ha pagado al Corte Inglés un producto, no le voy a responder yo por algo que a mí no me ha comprado. Y ante esa reclamaciones, que debemos hacer. Que no son garantes. Porque no, exactamente, que no es el responsable. Que ustedes no son garantes. Claro. Que no es el responsable. Y contestarlo. Contestar Aunque siempre sea es muy ahí en el importante. propio índice de alegaciones, contestar. Las dos últimas preguntas ya que nos han entrado en el chat. Al igual que la maquinaria industrial, la maquinaria agrícola también queda fuera de la cobertura de esta norma. Vale. Dice, si a nosotros como vendedores de tecnología, un proveedor nos da garantía menor de 3 años, porque nos diga que somos empresa, ¿tendríamos entonces que asumir nosotros la garantía total de la venta de particulares? Si él se refiere que aunque a él su proveedor le da una garantía inferior a los 3 años, él sin embargo sí que va a tener que asumir los 3 años ante un particular. El hecho de que a él... Puede repetir la acción contra el fabricante. Puede repetir la acción. Aunque el vendedor tenga que responder por 3 años, luego si se ha respondido en un plazo posterior al que el fabricante o el productor le ha dado a él, luego repite la acción contra él. Ya, pero él de principio, Rosa tiene que responder ante el consumidor y luego ella judicialmente repetirá la acción. Claro. O sea, ella tendría que entrar en una reclamación judicial contra su fabricante, contra su proveedor. Sí, pero perdona, María José, completando lo que dice Rosa, es que realmente la garantía no se la da al proveedor, se la da al usuario. Claro. O sea, me refiero que el fabricante no le da la garantía al vendedor, se la da solidariamente, pero al comprador. Claro, pero el fabricante al vendedor coge y le da como no es un particular, él le da una garantía comercial inferior a los 3 años. Pero sin embargo el vendedor sí que tiene que dar 3 años. Ya, pero no se da la garantía se la da al adquiriente, porque el adquiriente puede dirigirse independientemente, puesto que la responsabilidad es solidaria, se puede dirigir al vendedor o se puede dirigir al fabricante. Con lo cual el fabricante tendría que responder. Claro, de esa garantía legal. El fabricante tiene que responder ante el consumidor, de forma directa o a través del vendedor, pero tiene que responder el fabricante al consumidor para que se entienda. Pues ya no hay más preguntas. Muchísimas gracias, Joaquina, Ignacio, Rosa.
por A vuestra vosotros. colaboración. Muchísimas gracias de que cada vez que llega cualquier modificación o cuando hay cierta confusión en el sector, pues siempre estéis aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Sí, a ver, por esta modificación es importante, ¿eh? vuestra colaboración. Poco a poco se irá aclarando. Una consulta. Vale. Sí, Antonio. Correo electrónico o teléfono de consultas o... Sí. Sí, no hay problema. Te lo digo yo si quieres, o a través de María José, o te digo yo el mío, si quieres, mrosa.sancho, y yo lo derivo ya al compañero que corresponda. O me lo quedo yo, sí. mrosa.sancho@carm.es. Bueno, pues comentaros ya por finalizar que las ponencias, los PowerPoint de las diferentes ponencias se van a mandar a todas las personas que se han inscrito en la jornada y que los vídeos, si los ponentes no tienen ningún inconveniente, se colgarán en YouTube y estarán a disposición ya no solamente de los socios de FREN, sino de toda la sociedad en general para dar mayor difusión. Muy bien, a no hay ningún problema. Bueno, a vuestra disposición siempre. Hasta luego. Sí, es que no me llegaba bien, no me llegaba bien,